Esta semana vamos a estar orando y ayunando, hermanos, por la iglesia. Amén. Para que la iglesia despierte, hermanos, y el Señor ponga esa pasión, hermanos, de predicarle a las almas. Amén. De dar testimonio en la palabra de Dios, hermanos. No se quede, mi hermano, sin compartirle a alguien. Cualquier persona que esté a su lado o que esté en su trabajo, que sea su amigo allá afuera, su vecino, hay que, hermanos, predicarles. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, hermanos, capítulo 6, versículo 23. Dice así la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre eterno, Dios todopoderoso, aquí estamos, Señor, delante de su presencia, y usted nos tiene, Señor, una palabra en cada versículo. Señor, en esta hora le pido por esta congregación, pero más por los visitantes, Señor, que están en este día, o todo aquel, Señor, que necesite, Señor Jesucristo, esta palabra, Señor, en su corazón, para su bienestar espiritual, Señor, que usted nos hable en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar dando una alabanza al Señor Jesucristo. Aleluya. Y hoy quiero predicar, hermanos, bajo el tema manifestación del pecado. Diga conmigo, manifestación del pecado. Y hemos estado escuchando temas, hermanos, en la escuela dominical, pero no está de más, hermanos, recordar, ¿verdad?, que tenemos un Dios misericordioso, que Él nos libró del pecado y nos sacó de aquella vida que llevábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Gloria a Dios. Dice la Escritura, vuelvo a leer: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, con todas sus terribles consecuencias, dice la Biblia que se originó en el jardín de Edén, hermanos. En aquel lugar, gloria a Dios, en aquel huerto que Dios había plantado y había puesto ahí al hombre y a la mujer. Primeramente al hombre. Sabemos que él vivió un tiempo, hermanos, solamente, ¿verdad?, cuidando de los animales, gloria a Dios, labrando la tierra, gloria a Dios. Y ya después, hermanos, fue creada Eva, gloria a Dios, o fue más bien sacada de la costilla del hombre, dice la palabra de Dios. Y luego, hermanos, vino la desobediencia, vino el pecado. La serpiente indujo a la mujer a comer del fruto del árbol prohibido, y la mujer comió y dio también a su marido. Así la raza humana vino a caer en semejante condición de condenación. Una condenación que no muchos consideran, que la gente mira como algo, ¿verdad?, que no es cierto, o como algo que no le pone importancia, gloria a Dios. Pero esa condenación, mi hermano, puede llevar al hombre, al ser humano, gloria a Dios, a una condenación y separación eterna de Dios. Aleluya. Pero todos, hermanos, los que hemos escuchado la palabra de Dios, aleluya, nos arrepentimos, aleluya, y sabemos que Dios, hermanos, tuvo misericordia de nosotros. Pero la verdad bíblica dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres
por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Así que dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una siguiendo el pecado. Aleluya. Y así anduvimos nosotros en otro tiempo, hermanos, pero gracias a Dios dije que Él nos rescató de aquella vana manera de vivir que teníamos, aleluya, lejos, hermanos, de Dios, lejos de la presencia de Dios. Ni siquiera sabíamos que había un Dios o que existía Dios. Nomás oíamos que Dios hizo el mundo, pero no sabíamos cómo lo hizo y no sabíamos, aleluya, el plan que Él tenía para nosotros. Un plan que muchos no entienden todavía, aunque estén en la iglesia. Un plan de salvación que la gente no entiende, aleluya, porque no se ha acercado de corazón al Señor. Pero Dios bendiga a los que sí hemos entendido, gloria a Dios, y le hemos dado nuestra vida a Cristo, gloria a Dios. Y hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, aleluya. Muchos de aquí todavía no se han bautizado y todavía está el pecado vivo, aunque sea hijo de cristiano, aunque papá y mamá sean cristianos. Si usted no se ha bautizado, el pecado todavía está en usted. Amén, hermanos. Así que esta es la manifestación del pecado. La familia en el Edén empezó a sufrir las consecuencias. Inmediatamente después de la desobediencia, se despertó una conciencia de culpabilidad en el hombre que antes no existía. Ahora su conciencia se despertó. Ahora ya podía pensar el hombre, analizar lo bueno y lo malo. Pero por naturaleza, hermanos, el hombre siempre busca hacer lo malo, a estar en desobediencia con Dios, llevarle la contraria a Dios por causas del pecado. ¿Cuántos de aquí llevan la contraria? Que dice, no, yo no. ¿Quién sabe, hermano? Solamente Dios sabe. La palabra de Dios es clara. Sabemos lo que es bueno, lo que es malo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos nuestra doctrina, nuestra enseñanza, hermanos, de lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Así que muchos pueden, hermanos, llevar la contraria de Dios en esto, no haciendo lo que a Dios le gusta. Así que se despertó una conciencia de culpabilidad que antes no existía. La vida llena de felicidad que el hombre había gozado en el Edén antes de la caída se esfumó, desapareció y empezó una nueva etapa. No sabemos cuánto vivió Adán, hermanos, obedeciendo a Dios. Fue un tiempo, un largo tiempo, no dice la Biblia cuánto tiempo, pero todo estaba bien hasta que no se cometió ese pecado. Y cuando se cometió ese pecado, dice la palabra de Dios, que ya la voz del Creador no fue grata al hombre. Porque cuando Dios hablaba, el hombre se escondía delante de la presencia de Dios. Ahora su conciencia le acusaba, estaba avergonzado y tenía miedo. ¿Qué hace usted después de pecar? ¿Verdad que se esconde de la presencia de Dios? ¿Verdad que se va al oscurito a hacer el pecado? Viene a la iglesia y no quiere venir al altar. No se quiere humillar delante de la presencia de Dios porque ahí está el pecado. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Con más razón usted debe de venir delante de la presencia de Dios, aleluya. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque tenemos un Dios misericordioso, aleluya.
Él no nos va a juzgar, Él no nos va a apuntar, mi hermano, aleluya. No nos va a señalar el pecado, pero sí nos va a pedir que nos arrepintamos, que nos humillemos, hermanos, y busquemos su misericordia. ¿Cuántos se esconden todavía de Dios? Dígale que está a su lado, no te escondas de Dios, hermano. No hay que escondernos de la presencia de Dios, mi hermano, menos por pecado. Más bien humillarnos y buscar el rostro del Señor. El hombre y la mujer se sentían, no solamente se sentían desnudos, sino que estaban desnudos. Siempre lo habían estado y el hombre lo sigue estando delante de Dios porque no conoce a Dios. Pero nunca había sentido la insoportable culpabilidad y por lo tanto ahí principió el error más grande del hombre, la separación y la enemistad con su Creador. Vea que esto no lo entendíamos antes. Muchos no lo entienden, hermanos, y siguen pecando, siguen haciendo lo malo, siguen escondiéndose de Dios, aleluya. Solamente, mi hermano, por no querer tener una amistad con Dios, solamente por no dar su vida al Señor. Aleluya. Más tarde dijo el Señor: el pecado ha hecho separación entre mí y vosotros. Isaías 59:2 dice: el pecado no es solo un mal en la conducta de los seres humanos, es una condición de separación y muerte espiritual. Porque Dios le dijo, ¿verdad?, a Adán y a Eva que iban a morir, pero no físicamente, sino espiritualmente. Iban a venir consecuencias de ese pecado. Y qué triste, hermanos, que el ser humano se haya separado de Dios. Qué triste es que el ser humano, la gente en este tiempo, viva separado de Dios por causa de ese pecado. Es muy malo estar lejos de la presencia de Dios. Cuando usted no confiesa un pecado, por ejemplo, hermano, se siente horrible, ¿verdad? No estar a cuentas con el Señor. Se siente uno mal, se siente uno, mi hermano, aleluya, desesperado. Hasta que no, hermano, se encuentra usted ese perdón y esa misericordia, orando, humillándose delante de la presencia de Dios. Esto es para nosotros los que hemos creído. Pero ¿qué de la gente que todavía tiene su pecado ahí? ¿Qué de la gente que todavía no entrega su vida a Cristo? Ese pecado está ahí carcomiendo su corazón, su conciencia. Porque desde niños aprendimos a pecar. El bautismo que nos implantaron, ¿verdad?, en la iglesia tradicional no nos sirvió porque empezamos a crecer y empezamos a conocer lo malo. Pero el verdadero bautismo, hermanos, debe ser cuando la gente ya está adulta, cuando la gente ya conoció el bien y el mal, gloria a Dios. Y cuando decide, hermanos, dejar, ¿verdad?, el mundo y vivir para Dios, ahí es cuando aplica el bautismo. Aleluya. Así que mucha gente vive en esa condición, hermanos, de pecado. Y quiero decirle, mi hermano, que aquí, ¿verdad?, se rompe toda religiosidad. Dios no es religión, aleluya. Dios es una necesidad viva, hermanos, para nosotros. No podemos vivir sin Él. Separados de Él, dice la Biblia, nada podéis hacer, aleluya. Oh, alabe su nombre porque es verdad. Separados de Él, nada podemos hacer. Para que el hombre tenga comunión con el Creador, necesita nacer de nuevo. ¿Cómo? Del agua y del Espíritu, hermano.
y necesita ser perdonado por Dios. Pero vemos que por causa de esa desobediencia, hermanos, la justicia divina fue ofendida. La justicia divina ofendida requería un juicio del culpable, y así se hizo. Dios se presentó, exigió que comparecieran los responsables y por orden fueron juzgados. Amén, hermanos. Dios no iba a dejar que ese pecado, ¿verdad?, quedara impune. Vaya a Génesis 3. Y ahí lo podemos ver, hermanos, en Génesis 3. Gloria a Dios. En el versículo 8 en adelante, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, dice, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí fue, mi hermano, la justicia divina. Primero, hermanos, a la serpiente. Sabemos que fue el enemigo que estaba dentro de la serpiente y usó ese cuerpo, ¿verdad?, para manifestarse. Y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan, dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que en secuencia, hermanos, Dios dio, ¿verdad?, su castigo, primero a la serpiente y luego a la mujer y luego al hombre. Y fue terrible. Diga conmigo: fue terrible. Hasta ahorita sufrimos, hermanos, las consecuencias de esa desobediencia. Porque hay hambre, hermanos, en los pueblos, en las naciones. Porque hay pecado, porque el pecado está vivo todavía. Y el hombre, hermanos, necesita la misericordia de Dios. Así que Dios planeó, hermanos, aleluya, este tiempo. Él planeó, mi hermano, que por medio, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, el hombre volviera a recuperar esa comunión con Dios, aleluya, para así poder bendecirlo, aleluya, y que el hombre, que la iglesia, el cristiano estuviera siempre, hermano, en la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Esas maravillas las hace el Señor, hermano. Aleluya. Dios siempre, hermanos, tiene una oportunidad, mi hermano, tiene una solución, aleluya, para nosotros.
Así que el hombre y la mujer se sentían desnudos, siempre habían estado, dijimos, pero Dios, hermanos, cubrió esa desnudez. Dios tuvo misericordia de ellos. Aleluya. ¿Sabía usted que también habrá un juicio, mi hermano, donde todos seremos juzgados? Desde el primer ser humano que hubo en la tierra, hermanos, hasta el último que habrá. Gloria a Dios. En Apocalipsis 20:11, perdón, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por más que alguien se esconda, hermanos, de pecar, por más que los pecadores se escondan y no, hermanos, vengan a los pies del Señor, un día, hermanos, el Señor va a revelar y va a mostrar, gloria a Dios, toda esa vida que llevaron. Paz de Cristo. ¿Por qué digo que llevaron, hermanos? Porque a ellos los va a juzgar así, y a los que somos, hermanos, ya bautizados, dice la Biblia que seremos juzgados con otro juicio, hermano. Paz de Cristo. Para recibir galardones según lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Amén. Pero, hermanos, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Unos en el juicio del gran trono blanco y otros ante el tribunal de Cristo. Así que la serpiente fue condenada a la humillación y por fin a la destrucción final. Así quedó establecida la enemistad entre la simiente humana y la familia de Satanás. Y allí empezó la lucha, hermanos. Una lucha espiritual que hasta ahorita, hermanos, todavía tenemos, pero ya con la fortaleza del Señor, ya con la palabra de Dios, hermanos. Amén. Así que la mujer tendría que llevar los dolores y las penas de tener hijos degradados, o sea, me refiero a la conciencia por el pecado, y el hombre tendría que trabajar con el sudor de su frente todos los días hasta que vuelva a la tierra. Y dice la Biblia también que aún la tierra fue maldecida por causa de él. Tuviéramos mejores cosechas, tuviéramos mejor fruto, tuviéramos bienestar, gloria a Dios. Pero la tierra fue maldecida por causa del pecado del hombre. Así que la muerte sería el castigo de tal pecado y podría haberse perdido, hermanos, pudo haberse perdido, dice, toda la esperanza si no hubiera empezado el carácter bondadoso de Dios a decir: maldita será la tierra por tu causa. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ese juicio, ese castigo, hermanos, mitigó el castigo del hombre. Paz de Cristo. La tierra llevó parte de esas consecuencias de la desobediencia de Adán. Dios, dice la Biblia, que amó al hombre y lo amó, hermanos, a pesar de su degradación. Le otorgó amplio perdón, hermanos, y le dio grande misericordia. Es por eso que más tarde se usó la expresión: acuérdate que somos polvo. Acuérdate que venimos de esa tierra que fue maldecida y necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu misericordia, aleluya, necesitamos de tu gracia, aleluya. ¿Cuántos pueden decir eso, mi amado hermano?
Acuérdate que somos polvo. Y Dios escucha esa oración. Mira. Dios se acuerda de ese pacto que hizo con Adán y Eva, hermano. Dios se acuerda, gloria a Dios, de esa promesa de Génesis 3:15, hermanos, del protoevangelio, de que iba a venir un Salvador, hermanos, a sanar nuestras heridas, a darnos vida eterna. Así que cuando usted se encuentre, hermanos, en pecado, desesperado, con enfermedades, gloria a Dios, puede recordarle eso al Señor. Acuérdate que somos polvo, Señor. Acuérdate que estamos todavía en este mundo y necesitamos de tu gracia y tu misericordia, aleluya. Y Dios va a tener misericordia de usted, mi hermano. Dios lo va a fortalecer. Dios lo va a sacar de ese problema, de esa necesidad, por amor, hermanos, a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La verdad comprendida, diga conmigo, la verdad comprendida. La verdad de Dios tenía que revelarse, y así fue creciendo el pecado y trayendo cada día mayores amarguras. Y lo vemos en aquel mundo primitivo, hermanos, que fue destruido, porque la maldad creció tanto, hermanos, que llegó al colmo, hermanos, y Dios decidió raer, ¿verdad?, todo espíritu de vida que había en el hombre, y trajo el diluvio, hermanos. Él quiso raer toda maldad, todo pecado. Gloria a Dios. Así que el pecado es terrible. Diga conmigo, el pecado es terrible. Colma la paciencia de Dios, hermanos. Irrita a Dios. Cuando alguien no se arrepiente, hermanos, Dios tiene que hacer algo. Si nos guardamos el pecado, hermanos, Dios hace algo. O pone un problema, pone una situación, hermano, para que usted entienda, para que usted reaccione, hermanos, o alguna enfermedad. Paz de Cristo. Dios llama la atención así. Paz de Cristo. Así que es mejor, hermanos, tener temor de Dios. Dígale que está a su lado, es mejor tener temor de Dios. Gloria al Señor Jesús. Así que el hombre fue puesto en el Edén, tuvo que entregarse a la tarea de labrar la tierra, la cual en vez de fructificar buena simiente, empezó a producir cardos, espinos, empezó a negarse a dar el fruto apetecido. Por eso es lógico, hermanos, que cuando hay pecado no puede haber provisión. Cuando hay pecado, mi hermano, la bendición de Dios se va. Cuando hay pleitos, hermanos, cuando hay problemas en el hogar, hermanos, la bendición de Dios se va. Porque el pecado, hermanos, trae esa consecuencia de enemistad, de castigo, hermanos, y de pobreza. Paz de Cristo. ¿Cuántos todavía discuten en su hogar, hermano? Matrimonios que tienen ya 10, 15, 20 años todavía se andan queriendo divorciar. Paz de Cristo. Y eso no es de Dios, hermanos. Diga conmigo, eso no es de Dios. Así que es mejor, hermanos, tener temor de Dios. Al igual dice que se produjo una negación y rebeldía de las bestias y ya no querían obedecer al hombre. Dice, antes todos los animales eran dóciles, hermanos. En el tiempo en que Adán vivió, hermanos, con ellos, Adán los amaba, los llamaba, por su nombre, también los amaba, obviamente, y le seguían. Pero ahora se tornaron indómitos, y aunque oían del hombre, el temor cayó sobre ellos.
Se estaba incubando, hermanos, la fiereza en los animales que antes convivían con los niños sin hacerles daño. Lo mismo pasa, hermanos, con el hombre cuando no hay enseñanza espiritual, hermanos. Se vuelve el hombre enemigo de Dios. El hombre peca sin temor de Dios. El hombre hace cosas terribles, pecados terribles. Pero ¿qué dice, hermanos, la bendita palabra de Dios? Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria al Señor. Porque la misericordia de Dios es grande, mi hermano. Porque la misericordia de Dios es más alta que los cielos. Aleluya. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, que ninguno se condene, gloria a Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aleluya. La sombra de la muerte se proyectó en el horizonte y poco a poco se fue acercando. Es una de las razones por qué los hombres fueron viviendo, hermanos, cada día menos. Por causa de esa muerte espiritual, por causa del pecado. Dice la Biblia que los hombres primitivos duraban 800, 900 años. Y por causa del pecado, hermanos, Dios redujo la edad a 120 años en los días de Abraham. Y luego, hermanos, en los días de David, la edad todavía se redujo más, aleluya, a 70 años, a 80 años en los más robustos. Y quizás se baje más ese tiempo, hermanos. ¿Cuántas muertes vemos, hermanos, de jóvenes, de hombres que andan en pecado, hermanos, y mueren a los 15, mueren a los 20, hermanos, en cantidades? Se pudieran evitar muchas muertes, hermanos, si conociéramos, hermanos, la voluntad de Dios, si viviéramos, hermanos, bajo los preceptos de Dios, si le amáramos, aleluya, sobre todas las cosas, aleluya, nuestra vida fuera diferente, nuestra vida fuera bendecida. Gloria al Señor Jesús. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Así que hay garantía para usted, mi hermano. Dígale que está a su lado. Hay garantía de vida, aleluya, de cuidado de Dios para tu vida. Hay garantía, mi hermano. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado como cristianos, hermanos, de la muerte, de terribles accidentes, hermanos? Gloria a Dios, porque Él tiene un propósito todavía con nosotros. Gloria a Dios. La mujer tendría que llevar los dolores y las penas de tener hijos, dijimos, degradados. Gloria a Dios. Y esto es terrible, hermanos, porque el hombre que nace, ¿verdad?, para ser bendecido y que Dios va a tener misericordia de él, ¿verdad? Y no tiene que hacer nada, no, mi hermano. Cada hombre que nace, cada ser humano que nace, nace con pecado y necesita buscar de Dios. Amén. Así que la muerte siguió haciendo estragos entre los animales, pero Adán y Eva, hermanos, parecían sanos. Y les nació el primer hijo sano y hermoso, dice la palabra de Dios, que parecía estar llamado a consolar a sus padres y hacerlos volver de la terrible realidad. Pero, diga conmigo, pero no fue así. Se imaginen, nomás póngase en los zapatos de ellos, hermano. Ver el castigo de Dios, ver las consecuencias del pecado. Y nacer el primer hijo, ellos era para que
hubieran, hermanos, se hubieran sentido bien y quizás se sintieron bien un tiempo, hermanos, pero luego surgió la desgracia. Nació el segundo y así fue, hermanos, multiplicándose la raza humana hasta que Caín y Abel fueron grandes. Caín era cruel y ambicioso. Caín se entregó a labrar la tierra y fue su delicia, hermanos, ver la abundancia de sus frutos. Abel se dedicó al ganado y vivía en la alegría como crecían los rebaños, liberándolos del lobo, de la fiera, y cómo correspondían dando su leche y su pelo para beneficio del hombre. Esto fue algo bueno, hermanos. Así que los dos hermanos felices y disfrutando hasta donde era posible de los beneficios de esta vida, sin haber conocido el tiempo en que Adán gozó viendo el fruto de la tierra antes del pecado. Pero Caín, vuelvo a repetir, era codicioso, era rudo, era intransigente, era codicioso. Los efectos del pecado habían comenzado a manifestarse en él en forma muy marcada. Gloria a Dios. ¿Quién dice que esas actitudes, hermanos, no son malas? Cuando nuestros hijos empiezan con actitudes, hermanos, de rebeldía, incluso de maldiciones, hermanos, y todo ello que aprenden en las escuelas, tenemos que pararlos inmediatamente, hermano. Tenemos que enseñarles la palabra de Dios, aleluya. Oh, gracias a Dios, hermanos, que tenemos esa palabra, gloria a Dios, pero muchos allá afuera no la tienen, hermanos, y los padres se olvidan, hermanos, de los hijos, y los hijos crecen, gloria a Dios, se hacen pandilleros, se hacen delincuentes, gloria a Dios, y no hay temor de Dios, aleluya. Pero cuidemos, hermanos, lo que Dios nos ha dado a nosotros. No nos callemos, aleluya. Enseñémosles, hermanos, la palabra de Dios. Haz de Cristo. Que no quede de nosotros, mi hermano, que no quede de usted. Gloria a Dios. Porque el pecado, hermanos, se empieza a manifestar desde que están pequeños. Se empiezan a revelar. Gloria a Dios. Es muy posible que Adán quiso convertirlo a Dios, a Caín obviamente, enseñándole que era su deber traer una ofrenda, un holocausto ante el Creador y así honrarlo. Lo mismo Abel, aunque sí tuvo mucha gratitud con Dios. Pero solamente, hermanos, en Abel nació la gratitud. En Génesis 4:3 dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahí vemos la manifestación del pecado, mi hermano, en una manera terrible, donde se derrama sangre, hermanos, por primera vez en la historia. Caín matando, hermanos, a su propio hermano. Si es malo el odio, el rencor entre hermanos, imaginen, hermanos. O sea, esos pecados, hermanos, Dios no los va a pasar por alto. Aleluya. Así que de ahí vino la primera desgracia, hermanos. Sabemos todos cómo Dios confrontó, hermanos, a Caín. Gloria a Dios. Pero hay algo que debemos ver, hermanos: la fe fructífera, hermanos, y la fe muerta.
Paz de Cristo. La fe viva y fructífera, dice de Abel. Abel, lleno de fe y esperanza, seleccionó entre los corderos lo mejor y lo trajo como ofrenda al Señor, y fue consumido ese holocausto por el fuego divino, porque le agradó a Dios, hermanos, esa ofrenda que trajo Abel. Paz de Cristo. ¿Cómo trae su ofrenda a Dios, hermanos? ¿Ha visto ahí los billetes que dan todos rotos? Que ya ni siquiera los aceptan en las tiendas, todos despintados. O su alabanza, hermanos, cómo la trae delante de la presencia de Dios. Tiene odio con su hermano, tiene odio con su familia, tiene odio con el vecino, y usted viene así a alabar a Dios, dándole esa ofrenda, hermanos. ¿Cómo venimos a dar nuestra ofrenda delante de Dios? Bueno, otros ni siquiera ofrendan. No ha hecho Dios nada en su corazón. Paz de Cristo. Pregúntele al que está a su lado, ¿cómo traes tu ofrenda delante de la presencia de Dios? No le preguntó, hermanos, veo que nomás se está riendo. A ver, voltee y mire a los ojos a su compañero. ¿Cómo traes tu ofrenda delante de Dios? Aleluya. Es algo para que meditemos, hermanos. Nuestra ofrenda, hermanos, debe ser la mejor. Aleluya. Oh, dije, nuestra ofrenda debe ser la mejor. Aleluya. Porque estamos honrando, hermanos, a un Dios que se merece lo mejor. Aleluya. Hay que seleccionar lo mejor. Seleccione, hermanos, lo mejor que tenga para Dios. Sea su tiempo, hermanos, sea su ofrenda, sea lo que sea, hermanos, dele a Dios lo mejor. Aleluya. Así lo hizo Abel, hermanos. Abel consideraba que si Dios es dueño de la tierra y su plenitud, él merecía lo mejor y merecía ser honrado y exaltado. Amén. Y ahora la fe muerta. Caín trajo su ofrenda sin fe, sin esperanza, solo para aparentar que tenía obediencia y que honraba a Dios. Qué mala es la apariencia, hermano. Si usted va a acercarse delante de la presencia de Dios, mi hermano, acérquese, gloria a Dios, con un corazón abierto, gloria a Dios, con sinceridad, hermanos, delante de su presencia. Si pecó, si le faltó al Señor en algo, hermanos, venga, reconcíliese, gloria a Dios, y luego dé su ofrenda, hermanos, pero hónrele, gloria a Dios, porque Él se merece lo mejor, porque Él es Dios, hermanos, y nos da todas las cosas. Aleluya. Él no seleccionó entre los mejores frutos. Él trajo la limosna delante de Dios. Bueno, y ese término no se usa en las iglesias cristianas. Usted sabe dónde se usa, allá en la iglesia popular. Allá la gente lleva un peso. Allá la gente va, hermanos, ¿verdad? Con mucho pecado. Paz de Cristo. No se arrepiente, la gente va, ¿verdad?, a chismear, a ver cómo viene vestido el hermano, la mujer. Pero no debe ser así, hermanos, entre las iglesias de Dios. Paz de Cristo. La Biblia dice que no juzguemos para no ser juzgados. Así que si venimos aquí, hermanos, y venga como venga la persona, gloria a Dios, no le decimos nada hasta que Dios toca su corazón, aleluya, y transforma su vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús.
Así que Caín, hermanos, trajo lo peor. Su religión era aparente, vivía en competencia, hermanos, con su hermano. ¿Cómo será nuestra fe, hermanos? ¿Vivimos en competencia con nuestros hermanos? Que si él canta bonito, yo voy a cantar mejor. Si él, verdad, está sirviendo en esto, yo voy a servir en otra cosa y más que él o que ella. No, paz de Cristo, esto no pasa aquí, hermano. Eso es la competencia, verdad, y que eso no viene de Dios, hermano. Paz de Cristo. Ni en la música, ni en el liderazgo, ni en ningún área, hermanos, de servicio. Aleluya. Nuestro servicio, hermanos, tiene que ser genuino, hermanos, de corazón. Y si alguien sirve más que nosotros, pues gloria a Dios. Dios que le siga dando esa gracia, esa fortaleza, gloria a Dios. Pero todos hay que servir a Dios, hermanos. Aleluya. Hay que tener esa fe viva y fructífera, hermanos. Caín representa al mundo sin Dios. Abel representa al pueblo que busca honrar a su Creador, que lo conoce y por eso, hermanos, mismo le sirve con todo su corazón. Aleluya. Habrá ese pueblo aquí, hermanos. Habrá ese tipo de cristianos en ese lugar. Aleluya. Si usted lo es, hermano, dele una alabanza al Rey de la Gloria. Si hacemos lo correcto, hermanos, esto va a agradar a Dios. Si dejamos el mundo, el pecado, los placeres de la vida, esto va a agradar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere mostrar a esta generación las abundantes riquezas de su misericordia. Gloria a Dios. Que el hombre, que el cristiano, que el joven pueda ver, mi hermano, que lo del mundo no es nada comparable, hermano, con lo que Dios nos puede dar. Aleluya. Si le obedecemos, alabado sea su nombre. Alguien da gloria a Dios por esto. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Aleluya. Ese pueblo, hermanos, es la iglesia. Ese pueblo somos usted y yo, mi hermano. Si usted lo cree, denle una alabanza al Señor. Y también Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar o sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que somos ricos, hermanos, en la presencia de Dios. Ya el pecado, mi hermano, no tiene poder sobre nosotros, gloria a Dios. Póngase de pie en esta hora, hermanos. Si alguien, gloria a Dios, necesita que Dios le perdone algún pecado que no ha confesado, hoy es tiempo, hermanos, de acercarnos a su presencia. Y usted dice, yo traigo esta carga, yo le he desobedecido a Dios en esto, en aquello. Es tiempo de reconciliarnos con Dios, aleluya, y de darle nuestro corazón a Él en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.